La población de hispanohablantes estadounidenses es la segunda mayor de cualquier país en el mundo y cuenta con una riqueza de variaciones del español producida por la diversidad de inmigrantes hispanohablantes y aumentada por procesos de mezcla y desarrollo lingüístico. La mayoría de los hispanohablantes en los Estados Unidos tienen raíces mexicanas y se volvieron estadounidenses por la anexión de lo que hoy es el suroeste de los Estados Unidos en 1848 o por inmigración desde entonces. Los puertorriqueños también entraron a los Estados Unidos por la anexión de Puerto Rico después de la Guerra Hispano-Estadounidense en 1898 y actualmente forman el segundo grupo más grande de hispanohablantes en el país continental, aún sin incluir la población de la isla. El tercer grupo más numeroso de hispanohablantes vino de Cuba, casi todos después de la Revolución de 1959 y el establecimiento de un gobierno comunista en ese país. En cada grupo, el uso del español ha ido cambiando en varias maneras en el contexto estadounidense, como explica Alberto Brosos Moro, un profesor de Princeton. El tipo de influencia es variada, ¿no? Tú puedes pensar que hay un cambio en los modos de comunicación. Por ejemplo, hay prácticas de cambio de código, de mezcla de código, pero también hay préstamos lingüísticos. Estos procesos resultan en que En Estados Unidos no hay variedades bien estudiadas y que se puedan establecer fronteras entre ellas. Como el grupo más grande de inmigrantes hispanohablantes en los Estados Unidos, los mexicanos deberían estar en una posición única para mantener su uso del español contra influencias anglófonas. En efecto, quizás debido al tamaño de su comunidad y su concentración a lo largo de la frontera mexicana, los mexicanos de segunda generación han retenido niveles más altos de dominio del español en comparación con los centroamericanos, los cubanos y los colombianos, según una ponencia de 2010. En apariencia, estos datos parecen disminuir la medida en que el español de la comunidad mexicana en los Estados Unidos difiere del de México. Sin embargo, podemos notar varias distinciones entre los dos con respecto a sus rasgos morfológicos, semánticos y sintácticos. Ya en 1977, un análisis del español chicano observó que los mexicoamericanos eran 4 veces más probables de estar a favor de la elisión de para a pa en la frase fuimos para atrás. Es más, los mexicanos nacionales tenían 2 veces más probabilidad de preferir utilizar volver o regresar en lugar de ir, que es más análogo al verbo go en inglés. Se puede ver un paralelismo similar entre la inclinación chicana de usar la frase pasiva fui nacida en vez de la expresión más natural nací. Para averiguar más sobre percepciones mexicanas del habla chicana, hablamos con Miguel Domínguez, un estudiante de posgrado en Princeton. Y creo que lo que en México puede servir como, al no saber una palabra, como esta explicación, ¿no? Como es un objeto que hace esto. Creo que en el español, como que escuchaba en Nueva York y que escuchaba en Estados Unidos, esa como negociación de significados se sustituye por la palabra en inglés, ¿no? Se pierde como una cuestión como quizá formal, yo digo por la interacción con el inglés, pero las cuestiones como emotivas como que de alguna manera se refuerzan, ¿no? En el español. Desde luego no se puede referir al español mexicano hablado como un dialecto completamente bien definido, pero de todas maneras se lo puede distinguir del habla de los demás hispanohablantes en los Estados Unidos. El español puertorriqueño es tal vez menos claramente definido que el mexicano en los Estados Unidos. Ha cambiado mucho hasta que en el pasado la gente de la isla menospreciaban a los nuyoricanos por no hablar bien el español, aunque esa dinámica ha disminuido más recientemente. Por ejemplo, hay estudios sobre el español de Nueva York como una nueva variedad que consiste en una neutralización de distintas y una combinación de distintas variedades, ¿no? Interesante, ¿y eso tiene muchos rasgos puertorriqueños o hoy en día es más como de todos lados? Es más de todos lados y hay también influencia del inglés, obviamente, en vocabulario. Esta nueva variación del español es producto también de la interacción frecuente entre las comunidades puertorriqueñas y afroamericanas en Nueva York.
Esa interacción forma parte importante del desarrollo del español puertorriqueño y su distanciamiento del español cubano en los Estados Unidos. Aunque el español cubano y el español puertorriqueño aparentemente parecían tener en común muchos rasgos caribeños, se han desarrollado de modos distintos en el contexto de los Estados Unidos. Por su parte, la inmigración cubana en los Estados Unidos no ha sido monolítica y hay diferencias fundamentales entre sus dos oleadas que se reflejan lingüísticamente incluso hoy. Es por cuando vinieron. Por ejemplo, los primeros exiliados cubanos que llegan es gente de clase social más alta que sale huyendo de la Revolución Cubana. Sin embargo, en los años 80 llega gente de clase social más baja y los cubanos de clase alta van a intentar evitar dentro de lo posible algunos rasgos que marcan el español como español caribeño. Es decir, El habla de la clase alta suele faltar del lambdacismo y la elisión de la S final, dos rasgos caribeños típicos. Teniendo en cuenta nuestra discusión previa, el caso de los cubanos sobresale como una muestra adicional en la que la condición de los inmigrantes afecta mucho su forma de hablar. Pero básicamente lo interesante de Estados Unidos es que se juntan distintas variedades lingüísticas. En fin, hay un continuo vibrante de variedad en el habla del español estadounidense. Los rasgos del habla en los países de origen de estos hispanohablantes forman el fondo de esta diversidad, pero se amplifica por el intercambio entre ellos y la cultura inglesa. Cada variedad ha cambiado de una manera diferente, pero todos reflejan claramente la influencia estadounidense.